Bienvenida a este primer capítulo de Emperatrices del Cambio. Yo soy Francis Bodí, soy emprendedora y soy mentora en emprendimiento femenino. Primero quiero agradecerte muchísimo que compartas este espacio conmigo. Quiero utilizar este primer capítulo como una antesala donde podamos dar un punto de vista del emprendimiento femenino que yo creo que es muy necesario que se hable. El motivo por el que creé este espacio, no solo este espacio, sino también todo mi proyecto, que es Aula Abierta a Emprendedoras, que es ese continente o contenedor donde están pues todos mis programas, mi contenido, mis reflexiones y mis cursos, y se creó con la intención de visibilizar que más allá de herramientas y técnica y todo aquello que tenemos que estudiar y aprender y asumir y traspasar para ser emprendedoras, creo que a veces hablamos poco de todo el proceso y malestar que se vive muchas veces. Y no se trata de quedarnos en el dolor, se trata de observar qué está pasando ahí para poder avanzar y que emprender sea disfrute. Que sea disfrute, que sea creativo, que haga ilusión, que no te desgaste en exceso. ¿Quiere decir que vamos a trabajar poco y ligerito? Pues espero que a veces sí, a veces no, y todo depende también de cómo nosotras diseñemos nuestros modelos de negocios. Yo, después de mi propia experiencia como emprendedora en el pasado, decidí construir algo nuevo, mucho más meditado en las primeras decisiones, sobre todo para montar un modelo que fuese escalable económicamente y que me dejase más espacio a mi vida personal, a poder vivirlo con mayor disfrute. Y si yo tengo espacio para mi vida personal y yo tengo espacio para cuidarme y tengo espacio para hacer deporte y juntarme con mis amigas y con mi familia, probablemente esté menos cansada, menos bloqueada, más inspirada y trabaje mucho más a gusto, porque al final emprender es muy creativo y la creatividad necesita un lugar amable para desarrollarse y un espacio real, ¿no? Mental y de atención. Dicho esto, observando estos procesos de emprendimiento, no solo en mí, sino también en las mujeres que me rodean, ¿no? Que pueden ser pues amigas, gente de mi comunidad o gente que sigo, o observando también los caminos de las mujeres a las que acompaño, me di cuenta que esos procesos que pasamos a veces con menos disfrute o alegría, o que vienen un poco a retarnos o a bloquearnos o a decirnos que no puedes, o que dónde vas tú, que qué va a pensar la gente, que quién eres tú para decir esto, pues resulta que son comunes. No solo son comunes, es que hay patrones muy claros, hay algo de sistema. Entonces decidí crear un proyecto como este, que hoy además le pongo voz en un podcast para que llegue a más personas, porque juntarnos en comunidad y dejar de trabajar solas desde casa, que yo siempre digo desde la soledad del ordenador, es muy interesante y es muy amable, porque automáticamente te das cuenta que a ti no te pasa nada, que tú no estás rota, ni eres incapaz, ni no sirvo para esto, porque se juntan muchas cosas, ¿no? Está enfrentar pues una idea nueva, tener que desarrollarte como emprendedora con un montón de herramientas y tener que afrontar un mundo digital que, si eres de mi generación o un poco más mayor, se te va a hacer una brecha enorme, ¿no? Porque no es algo que traíamos por defecto, o quizás paraste tu vida por un tiempo en un mismo trabajo durante muchos años, o quizás dedicaste tu vida a criar a tus hijos durante un periodo y ahora, cuando vuelves al mundo laboral, el mundo va muy rápido y te puedes sentir muy abrumada. ¿Qué ocurre? Que cuando tú vives esto sola, tú lo llenas de un montón de motivos para no continuar a veces, porque el malestar es tan grande que a veces necesitamos parar todas estas voces que nos hacen sentir mal. Entonces podemos llegar a abandonar, vivirlo con mucho malestar, postergarnos mucho, perder dinero tanto porque no entra, porque hemos bloqueado el proyecto y nos hemos parado, o porque no sabemos venderlo o tenemos miedo a venderlo y entonces estamos bloqueando esa parte. Pero ya nos vamos a meter en esto poco a poco, hoy un poquito, y habrá capítulos diseñados exclusivamente para entender este proceso, aparte de muchas más cosas, ¿no? Pero el motivo principal por el que yo creo este espacio es porque, al juntar a esas mujeres, vi lo sanador que era, cómo toda esa incertidumbre y todo ese malestar de pensar que es que tú no estás para esto, desaparece en gran parte. Hay como un, vale, que no estoy sola, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa? ¿Por qué todas nos detenemos
en lugares similares y tenemos tránsitos tan parecidos, pues bueno, realmente seguro que ya has escuchado hablar de pensamientos o creencias limitantes que vienen a contar cosas, que quiere decir que tienes anclada firmemente una creencia que no tiene por qué ser verdad, sino que es algo que tú has creído y has instalado de tal forma que tu realidad y tu pensamiento contribuye a crear que eso es muy cierto. Entonces, ¿qué ocurre? Que nosotras como mujeres pues tenemos un buen caldo de cultivo aquí para haber creado un montón de creencias y pensamientos que nos limitan y se ocupan de boicotearnos ese camino, ¿no? Y el tema de las creencias limitantes, que es muy profundo, lo tocaremos más adelante, pero sí que quiero dar un contexto de cómo se pueden estar formando, sobre qué base vienen, ¿no? Entonces, claro, las creencias para mí se construyen muchísimo en la infancia, desde el núcleo familiar, y se siguen construyendo mientras vamos creciendo, también en el contexto comunitario, en el contexto social. Hay creencias comunes para todos, ¿no? que tenemos muy afianzadas, y también tienen un contexto transgeneracional, o sea, hay creencias que pasan de generación en generación, ¿no? Pues no sé, por ejemplo, una creencia muy arraigada que teníamos en mi casa era que trabajar era trabajar duro y sufrir para ganar lo justo y sobrevivir. Pues esto era una creencia muy arraigada en mi familia, ¿no? Entonces, si miro el transgeneracional atrás, pues esto viene trayendo cola, ¿no? Entonces, como estas tenemos muchas. Y luego como mujeres también tenemos un contexto histórico. Entonces, claro, no solo no se nos educó para ser líderes, o no se nos educó para los negocios o para la economía y las finanzas, sino que además socialmente se nos dijo durante muchísimo tiempo, muchísimo, se nos instaló muy bien cuál era nuestro lugar en el mundo. ¿Qué pasa? Que si tú vienes con creencias sociales, con este contexto histórico, con la culpa, porque la mujer cuando saca atención de la familia o de los hijos o simplemente no está en el hacer, siente culpa porque hemos estado siempre en una serie de tareas y obligaciones que cuando tú sales de ahí a veces no sabes por qué, no estás haciendo nada malo, pero la culpa es una que viene a vernos mucho. Por suerte nos trabajamos mucho y avanzamos mucho y hay muchas mujeres que empezamos a hacer lo que nos da la gana y a nuestra manera, pero esto va un poco de eso, ¿no? De empezar a detectar qué cosas nos están deteniendo, ver si son reales todos esos discursos que nos estamos haciendo y ver cómo se traducen en el emprendimiento. En el emprendimiento se traducen muchas veces en sabotaje, son todos esos puntos ciegos en los que nosotras nos detenemos. Observar dónde nos detenemos y por qué nos estamos diciendo, si es verdad. Yo con esto no pretendo que ahora de golpe estemos todas listas y dejemos de vivirlo con malestar y lo disfrutemos un montón, pero sí se puede disfrutar más. Yo soy ejemplo de ello y mi programa Aula Abierta fue decisivo para yo afirmar y darme cuenta que era una verdad como un templo, que compartíamos esos procesos y que visibilizándolo podíamos sanarlo mucho más rápidamente, porque además ves el camino de la otra, cómo lo gestionamos, si nos paramos, desde dónde nos paramos. No se trata de, bueno, vale, lo veo, pero como no es verdad voy adelante. No, lo veo, lo reviso, veo que puedo cambiar para cambiarme de lugar, si necesito más tiempo, pero pararnos en una observación saludable, en intentar mover una resistencia o ver de qué forma yo puedo reconstruir ese camino para hacerlo de otra manera. ¿Qué le podemos añadir a esto? Pues le podemos añadir que los modelos de negocios sobre los que hemos crecido han sido modelos de negocio en los que las mujeres nos hemos tenido que adaptar y encajar. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues igual, ¿no? Que el mundo laboral fue creado por hombres hace muchísimos años y obviamente está creado a su imagen y semejanza. Entonces, cuando la mujer ha estado emprendiendo, ocupando lugares de poder o haciendo dinero, y cuando digo dinero, dinero de verdad, ha sido pues así, teniendo que ser de alguna forma un hombre más o teniendo que superar cosas que van un poco contra natura. Entonces no es tampoco tan extraño que además de esas creencias que te acompañen, pues que tú no sientas que encajes en ciertos roles o formas que te cuentan de cómo hay que hacer las cosas, en estructuras que sean muy rígidas o que dejen poca capacidad pues a la creatividad, a la inspiración, a la intuición, que es un arma enorme que la mujer tiene y que yo te invito a que la pongas al servicio de tu negocio y que creas
más en lo que sientes y te paras a revisarlo antes de desecharlo, porque para mí es una de las herramientas más poderosas. Yo cuando me encuentro delante de una situación en la que se me hace una propuesta, un posible contrato, un nuevo cliente, una colaboración, una idea que he tenido, automáticamente si yo me reviso, mi cuerpo y mi intuición me está diciendo algo. Entonces, cuando es algo poderoso y es algo luminoso que trae un potencial puro, a mí se me ponen los pelos de punta y algo en mí cambia, ¿no? Algo en mí brilla. En cambio, cuando estoy en algo que me pone en peligro o riesgo, yo siento una controversia, siento un miedo. Entonces también, pues cuando siento este miedo, cuidado, ¿no? Hay que parar un momentito, revisar si este miedo es un miedo real de que algo ahí no va bien o es un bloqueo que responde a una creencia limitante, ¿no? Y entonces ahí ya empezamos a observar, pero escuchar esa intuición que te dice párate un momento o por aquí sí es, vamos adelante, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que en esas estructuras tan rígidas que nos han contado, que no funcionan ya para nadie, pero que son las que tenemos muy instaladas en nuestro sistema, pues a veces no nos identificamos en la forma de exponernos, en lo que se supone que tiene que ser el marketing o la comunicación, en modelos de trabajo muy rígidos, con horarios muy estables, donde hay que trabajar muchísimas horas y estar siempre al servicio porque el negocio es tuyo. Todo esto son, algunas estructuras sí existen todavía, algunas son elección ya y muchas están ahí como una creencia. Pero la realidad es que aunque el mundo digital nos muestra muchísimos retos, nos ponen muchos retos y sí que es verdad que tenemos que aprender muchas cosas, aún así tú delegues. Hay que aprender muchas cosas para poder dirigir y a veces se nos puede hacer un poco duro, nos puede abrumar. Es cierto también que si nos hacemos cargo de que son herramientas poderosas, se nos hará más fácil escoger caminos y ver por dónde empezamos a desbloquear y aprender de estas herramientas, pero tenemos a nuestra disposición un mundo nuevo de posibilidades. El mundo está cambiando tan rápidamente que las estructuras se mueven y se caen y solo algunos intentan sostenerlos, otros simplemente se creen que no se pueden mover y que tenemos que seguir ahí, y los que estamos despiertos y empezamos a ver todo este cambio como una posibilidad en vez de como una amenaza, podemos lograr construir modelos de negocio que sean mucho más amables para nosotras, que integren el femenino, que tengan en cuenta nuestros ciclos y necesidades. Y a veces, trabajando menos o de forma estratégica, podemos lograr objetivos mucho más potentes porque estamos mucho más motivadas, descansadas y por lo tanto conectadas. Estos nuevos modelos de negocio que propongo como experimentación, los propongo también como contribución al cambio. Y integrar el femenino en los negocios no es solo para mujeres, es una necesidad también de los hombres, es una necesidad de todos. Todo tiene que tener dos partes, todo tiene que tener un equilibrio. Entonces creo que tenemos que integrar el masculino y empezar a hablar de dinero, no tener miedo de ambicionar, de querer crecer, y para hablar de dinero hay que entender el dinero, entender tus finanzas, tienes que estudiar, tenemos que hablar de estrategia, tenemos que hablar de rigor muchas veces y tenemos que hablar de planificación, de estructura, pero tenemos que equilibrarlo con nuestro femenino y dar espacio a esa creatividad, a esa intuición, a ese marketing amable, honesto, que conecta con lo emocional y entregar lo que hacemos desde otro lugar. También soy consciente que hablar de todo esto es muy fácil y que después cuando nos ponemos a trabajar a la hora de la verdad, crear un modelo de negocio que incluya nuestras necesidades, que afrontemos las herramientas y todas esas áreas que tengo que estudiar y aprender para controlarlo, que cambie mi mentalidad de negocio, que integre mi liderazgo, que empiece a cambiar mi mentalidad de abundancia, de finanzas, de economía. O sea, todo esto es un mundo, ¿no? Pero también es verdad que si nos atrevemos a hacerlo a nuestra manera, si conectas con esa parte que te dice, hazlo así, hazlo así. A veces da igual si nadie lo hace así. A lo mejor eres tú la primera y eso funciona porque estamos en ese momento que hay tantas puertas que se pueden abrir y tantas formas de hacer. Entonces, cuando tú lo haces desde un lugar que resuena contigo, que te respeta, que respeta la vida que has decidido tener,
que tiene unos horarios que se ajustan a ti, que vibras con tu forma de comunicar, que encuentras la conexión emocional con las personas a las que te diriges. El camino se vive muy diferente y tu frecuencia sube y tu forma de caminar es mucho más cómoda y los caminos se abren y empiezan a suceder otro tipo de cosas y en vez de estar enroscadas, catalizadas y paradas en un mismo lugar, empezamos a disfrutar de algo más fluido. Un mundo de posibilidades se abre ante nosotras y lo que parecía difícil empieza a hacerse fácil. También cuando aprietas un gatillo y algo empieza a funcionar, aquello que estaba atascado, que te cuesta más, sabes que si no lo mueves no vas a poder continuar haciendo crecer esto que ya funciona. Entonces te da fuerza para más. Dicho esto, quiero decirte que aunque resulte fácil, dicho desde aquí, quiero que sepas que todo lo que yo te comparta viene de mi experiencia propia, de todo lo que ha pasado por este cuerpo, por esta mente y por esta salud emocional. Quiero que sepas que he acompañado a mujeres, algunas durante años, escuchando y observando su proceso, y puedo decirte que sí se puede hacer de otra manera, pero tienes que hacerte cargo que es un proceso emocional que vas a tener que asumir, que emprender no es solo construir un negocio y hay que dejarlo vacío en esa frase. Tú como mujer tienes que saber que te va a confrontar de muchas maneras más, pero es un momento precioso donde las mujeres nos hemos levantado, estamos muy despiertas, tenemos mucho sostén, mucha comunidad, muchas mujeres que como yo estamos poniendo la voz para que muchas más entiendan que se puede, que tienen derecho, que es hora, que es momento y se sumen a acompañarnos y ser voz para las siguientes y ser parte de ese cambio. Así que espero que encuentres aquí apoyo, que te reconozcas, que encuentres visibilidad y todo lo que no te resuene lo sueltas y lo dejas pasar porque mi camino o el camino de mis compañeras o alumnas no tiene por qué ser el tuyo. Quédate solo con lo que te resuene, con aquello que te sirva y lo que no, deséchalo, cuestiónalo porque cada camino es propio y como te digo, es un momento en el que todo cabe y la transformación es posible. Quiero que sepáis que también vamos a hablar de marketing, vamos a hablar de visibilidad, vamos a hablar de redes sociales, de modelo de negocio, vamos a hablar de planificación, de tiempos, vamos a hablar de dinero, de poner precios, de mentalidad de emprendedora, de atrevernos, vamos a hablar de mentalidad de negocios y seguiremos hablando de procesos emocionales, de salud mental. Todos estos son los temas que van a hacer de este podcast un lugar completo, rico, porque para mí hay que trabajar sobre todos esos pilares. Hay que trabajar sobre el femenino, hay que trabajar sobre la salud emocional y mental, hay que hacer un trabajo profundo de desarrollo personal y hay que poner la parte técnica, la estructura y la planificación. En este podcast va a haber capítulos donde te vas a encontrar solo conmigo y con reflexiones en todos estos temas. Y también vamos a tener invitadas, vamos a tener testimonios de emprendedoras que como tú están empezando o tienen idea de empezar o llevan un tiempito pero no acaban de arrancar por donde quieren. Veremos casos también de mujeres que llevan muchos años emprendiendo y tienen muchísima experiencia y tenemos profesionales de mentoría o profesionales de ciertos sectores que nos va a venir muy bien escuchar para seguir creciendo en nuestros negocios. Te invito a disfrutar más, te invito a quedarte. Si te gusta, comenta, por favor, comparte, suscríbete. En la descripción de este podcast tienes todos los posibles enlaces para que sigamos conectadas y te espero en el próximo capítulo. Un abrazo fuerte y bienvenidas a este viaje que empieza juntas.